importante saberlo, debatirlo, denunciarlo desde todas las miradas. Se propone aquí, en la Sala Citarrosa, una mesa de diálogo que ante la cultura de la impunidad y el pacto de verdad presente apuesta a un camino diferente contrapuesto a un diálogo basado en la necesidad de construir memoria activa a través de la verdad y la justicia. No sé quién nos pide vos, pero realmente creo que todos estamos de acuerdo con lo que dice acá. En esta actividad vamos a contar con la palabra, ustedes lo ven, el profesor Oscar Betuel, también Elena Zaffaroni, para quienes pido un fuerte aplauso. Varios temas vamos a tener para analizar en este conversatorio. También tendremos la participación de la doctora Lucía Yudiche, que, bueno, por un tema de estado gripal, cuestiones de la pandemia, no ha podido venir en esta jornada, pero en minutos vamos a compartir un video a propósito de este día tan particular. El cierre de esta actividad será artístico, llegará de la mano de los amigos Puntone Mendaro, Alejandro Puntone, Guzmán Mendaro. Ellos van a ponerle música y sentimiento a esta actividad. Recordemos, entre otras cosas, Puntone Mendaro, que tiene esa canción llamada Silencio, que surgió luego de una marcha del silencio justamente del 20 de mayo de 2019. Amigos, sin más, decirles, vamos a comenzar con la parte oratoria. Les decía, no ha podido venir Lucía Yudiche, la doctora Yudiche, pero nos ha enviado este mensaje que ustedes van a poder ver a través de las redes sociales. A los que están acá les cuento que este video después lo vamos a poder ver acá. Cuestiones de la tecnología. Miren el teléfono, lo pueden ver ahora. Y escuchar tampoco, Elena. A ver, Robin. Cambio de luz. ¿Me estás contando? ¿Eh? ¿Me estás contando? Yo, espera. La tecnología. Y el sentimiento que ha causado la incertidumbre que la desaparición forzada produce y que no se mitiga con informaciones o con pistas que aparecen muy esporádicamente. La táctica de la desaparición forzada coactiva ha sido desplegada por el terrorismo de Estado, no solo respecto a las personas que deliberadamente han decidido desaparecer, sino también respecto de sus familiares. Ante esta situación, quedan suspendidas en una situación que oscila
desaparecidos en ese lugar, atrapados entre el polvo del olvido y el polvo de la muerte. A 36 años, la vuelta a la democracia en nuestro país, lamentablemente tenemos que decir que esta situación de encontrarse entre el polvo del olvido y el polvo de la muerte no es más que la demostración de la cultura de la impunidad respecto a los detenidos desaparecidos. Existen y circulan discursos que proponen dar vuelta a la página como si lo ocurrido fuese simplemente una etapa más de nuestra historia como país, como si el detenido desaparecido fuese una entelequia que no tuviese ningún tipo de personalidad, ni que tuviese nombre y apellido, ni una historia y familiares que todavía, al menos, lo siguen. El Estado tiene la obligación de obtener información, de obtener la verdad y sobre todo de que se conozca el paradero de las víctimas y que se sepa qué es lo que sucedió con ellos. De esta manera es inadmisible que sean los familiares los que llevan adelante las investigaciones, que sean los familiares y la sociedad civil de quien dependa que se encuentren a las víctimas. Es el Estado quien debe asumir esta responsabilidad y en esta oportunidad queremos insistir en el pedido que realizamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es que el Estado uruguayo elabore y ejecute una política de Estado seria, responsable, tendiente a obtener la verdad y a ubicar a los detenidos desaparecidos. Solo de esta forma vamos a poder decir que vivimos en un Estado de Derecho comprometido con los derechos humanos. Por más memoria, por más verdad y por más justicia. Muchas gracias. Fuerte los entonces para Lucía Judith, que bueno, porque si estaba gripal no nos pudo acompañar de forma presencial, pero bueno, lo solucionamos en la Uruguaya. El video salió, por lo menos parte del oratorio la tuvimos acá. Idea de Elena, que me dijo, gracias Elena, muy amable. Bueno, vamos a seguir con la parte oratoria. Es el momento ahora de escuchar la palabra del profesor Oscar Terstuet a propósito de lo que fue este juicio en Roma sobre el Plan Cóndor, un juicio que hace un tiempo lo hablábamos con la familia Bellisi, se cataloga como algo histórico realmente. Adelante, profe. Muchísimas gracias a madres y familiares por la invitación, por permitirme compartir con ustedes algunas ideas y hacer también un raconto histórico de cómo se llegó a Roma en estos días, en este año. Fue el 9 de julio próximo pasado, luego de 22 años de iniciado el proceso judicial, que la Suprema Corte de Justicia de Italia ratificó la cadena perpetua a los responsables del Plan Cóndor, entre ellos a 13 uruguayos, y encarceló al capitán Jorge Trócoli por cadena perpetua, y en ese lugar, en esa cárcel italiana, es donde se encuentra. Pero hagamos un poquito de historia. Pasemos nuevamente por el corazón los recuerdos de las luchas de este grupo de familiares que con tanto valor, con tanta dignidad, llevó adelante durante más de 2 décadas. La década del 90 fueron años donde el dolor convivió con la impunidad y la desesperanza. En diciembre de 1986 se votó la ley de impunidad. El 16 de abril del 89 la ciudadanía ratificó con su voto dicha ley. El miedo, entre otras razones, fue factor fundamental para que crímenes inenarrables no se investigaran y sus responsables sortearan no solo los tribunales de justicia, sino el conocimiento público de los hechos. Tuvimos desaparecidos, pero no desaparecedores. Las políticas de impunidad, negación y silencio recorrieron el continente. Se le llamó punto final, caducidad de la pretensión punitiva del Estado, obediencia debida o simplemente olvido. Algunos minimizaron los hechos y negaron su magnitud. La convocatoria a una marcha de silencio por 18 de julio, el 20 de mayo de 1996,
transformó el silencio impuesto en un silencio activo, reivindicando memoria y justicia. Con una presencia multitudinaria se demostró que las voces de tantos ya no podían ser silenciadas. El reencuentro en la calle revivió nuevas esperanzas. Al no ser posible ejercer el derecho a la justicia en nuestra tierra, se iría a donde sea para lograrlo. La vieja consigna, como a los nazis, a donde vayan los iremos a buscar, caló hondo en muchas mentes a lo largo del mundo. Hay que aprender a resistir, no a irse, ni a quedarse, a resistir, escribió Juan Gelman. En 1998, el juez Baltasar Garzón de España solicitó la extradición del dictador Augusto Pinochet, que se encontraba en visita privada en Londres. Fue detenido. Trámites legales lo salvaron y lo devolvieron a su país. No se logró el objetivo, pero quedó demostrado la legitimidad de la justicia transnacional frente a crímenes de lesa humanidad. Ese mismo año, un grupo de víctimas se reunieron en la sede de Serpaj. Participó Luz Recaño, María Belici, Aurora Meloni, Felipe Michelini, Raúl Olivera y Guillermo Paiset en nombre de Serpaj, en coordinación con Cristina Miura, residente en Italia, y Serpaj Michelini en Francia. Deciden presentar una demanda judicial ante un tribunal en Roma, reclamando justicia por un grupo de asesinados y desaparecidos de origen italiano. Contaron con el apoyo de la Secretaría del PIT-CNT, la Secretaría de Derechos Humanos, que en ese momento el responsable era Luis Puig. En 1999 parten rumbo a Roma Lucio Arburu, madre de Juan Pablo Recaño, y María Belici, madre de Humberto Belici, desde Uruguay. Desde España, Marta Casal de Gatti, esposa de Gerardo Gatti, y desde diferentes ciudades italianas, Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, y Cristina Miura, esposa de Bernardo Arnone, secuestrado y desaparecido en 1976. El objetivo era dialogar con el fiscal Giancarlo Capaldi sobre la viabilidad de entablar un juicio penal en defensa de los derechos de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Ese año se produjeron las dos primeras denuncias a cargo de las residentes en Italia. Tiempo después se integraron María Esther Gatti de Isla, madre de María Emilia y abuela de Mariano, Marta Giordano, hermana de Héctor Giordano, René Payares, madre de Julio de Lía, Graciela Borelli, hermana de Raúl Borelli, y la familia de Raúl Gámbaro, residente en Italia, todos de origen italiano. Desde el inicio se tuvo el apoyo de la Asociación de Derechos Humanos 24 de marzo de Italia y de organizaciones sindicales, comunas italianas y de otro tipo de derechos humanos. La justicia italiana asume la potestad de investigar homicidios de personas italianas cometidos en cualquier lugar del mundo y admite que el juicio se lleve a cabo sin la presencia de los imputados, que se llama juicios en ausencia. Hubo antecedentes, y uno en particular que nos refiere: los tribunales italianos ya habían iniciado investigaciones por delitos cometidos a italianos durante la dictadura argentina. En el 2007 se produce un hecho relevante que vinculó nuevamente justicia y cobardía. Sin imaginar sus consecuencias futuras, se produjo la fuga del capitán Jorge Trócoli hacia Italia
para eludir un juicio judicial previsto en nuestro país y que a él lo involucraba. Al fugado Trócoli se lo jugó como un italiano y este hecho produce un vuelco en la estrategia judicial. Ingresa el Estado uruguayo como parte afectada y también el Frente Amplio. Al fugado Trócoli, la pena prevista como italiano sería la cadena perpetua. Pasaron más de 16 años con marchas y contramarchas en búsqueda de verdad y justicia. En el 2015 y en el 2016 comenzaron las audiencias públicas en Roma. Cientos de testimoniantes, académicos, periodistas, dirigentes políticos y juristas provenientes de diversos países del mundo hicieron sentir su voz y sus sentimientos. Se investigó en profundidad el Plan Cóndor, sus planes operacionales y a los responsables de delitos de lesa humanidad. Se celebraron 60 audiencias públicas. El procedimiento se basó en la propia legislación italiana, para la cual los asesinatos aberrantes cometidos por organizaciones mafiosas no prescriben. Se demostró que el plan acordado en la Conferencia de Ejércitos Americanos, reunida en Santiago de Chile en noviembre de 1975, fue una red secreta de inteligencia y contrainsurgencia entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para el intercambio de información y de personas, incluyendo secuestros y asesinatos. Tuvo su origen en la cooperación bilateral entre las fuerzas militares y policiales en el marco de la Guerra Fría y la política de los Estados Unidos en la región. Carlos Osorio, director del proyecto Cono Sur de la Universidad George Washington de los Estados Unidos, presentó ante el Tribunal de Roma un documento fechado el 26 de julio de 1976 que confirma la coordinación con la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El documento proporciona nombres de detenidos en Buenos Aires, entre ellos Gerardo Gatti y León Duarte. Es el primer documento oficial que confirma el accionar y los contactos entre las fuerzas represivas de la región. También refiere a Selmar Michelini. En sus testimonios, Isabel Allende y Selmar Michelini hijo ilustran el clima político que estuvieron inmersos sus padres en los últimos momentos de su vida. Soy Isabel Allende, hija de Salvador. Así comenzó el testimonio quien fuera la presidenta del Senado chileno. Contó su llegada a La Moneda en la mañana del 11 de febrero de 1973. En una reunión en un salón, y agradeció la presencia de la gente, pero pedía que salieran. Decía que no era necesario sacrificar vidas, pero nadie quiso salir. Selmar, hijo, relató ante el tribunal: yo tenía 18 años y vivía con mi padre en el Hotel Liberty, en una pieza chiquita con 2 camas. La primera cosa que mi padre me dijo cuando llegué a Buenos Aires fue la de tener cuidado, porque había policía por todos lados. A veces hasta instalaban policías dentro del hotel. En otras ocasiones salíamos y veíamos cómo nos seguían. Yo estaba con él el día que llegaron los militares al hotel y se lo llevaron. Como remarcó Sara Méndez, testimoniante en Roma, los testigos son sobrevivientes y víctimas. Tenemos todavía que romper el temor que tenemos para contar el temor. Y no queremos ser víctimas, sino rescatar nuestra función, que es la razón
por la cual sobrevivimos, para hablar. Al momento de la sentencia en Roma, el Plan Cóndor ya había sido reconocido judicialmente en Uruguay en el 2009, Argentina 2016, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 oportunidades, en los casos Goiburu versus Paraguay en el 2006 y Hellman versus Uruguay en el 2011. La diferencia fue que en esos casos la operativa Cóndor fue el contexto. En el juicio de Roma, la operativa se investigó en su conjunto y fue centro de pronunciamiento, ejemplarizado con casos que tuvieron como víctimas directas a ciudadanos italianos y el accionar de un victimario ciudadano italiano, Jorge Trócoli. Con el respaldo de documentación de archivo del Estado uruguayo, el testigo Martín Ponce de León probó que al día siguiente a la llegada de Trócoli a Argentina y por 2 días hasta que él regresa a Uruguay, se desata la ola de secuestros que incluyen a compañeros de los grupos de acción unificadora y de otros sectores políticos vinculados en Buenos Aires en la Unión Artiguista de Liberación. La documentación presentada por testigos, por el Estado uruguayo, por abogados, fue contundente en demostrar la responsabilidad y en el reconocer los estados de situación. Para ir finalizando, algunas ideas sobre el legado del juicio de Roma. Enumerarlas solamente por cuestiones didácticas, pero no hay ninguna más importante que la otra. Primero, se ratifica el valor universal de la justicia. Delitos aberrantes, como los ocurridos durante las dictaduras, dañan la conciencia y la dignidad humana universal. La verdad es un derecho universal. Se reafirma la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La voz de las víctimas fueron fuente de verdad y su testimonio abrió otras búsquedas, reconociendo lugares y responsables. Se confirmó un viejo secreto a voces. El Estado registra, guarda y reproduce las constancias de su actuación por más ocultas que hayan sido. La presentación de documentos probó lo dicho por las víctimas, por los testigos, y también abrió nuevas miradas que contribuyeron a la localización de los responsables. Se legitimó el relato y la magnitud de los horrores, de los daños sufridos. Contribuyó a recuperar la capacidad de asombro e indignación. Las condenas a cadena perpetua de los responsables ideológicos y materiales contribuyeron a revalorizar la democracia y la cultura de derechos. La justicia es un derecho y una garantía. Hoy es momento, necesidad fue siempre. Que se haga público un índice descriptivo de la documentación atesorada en las agencias de inteligencia del Estado. Es un derecho que atañe a la verdad y la cristalinidad de la función pública. Es tiempo de la creación de un Archivo Nacional de la Memoria como entidad pública que reúna diferentes fondos documentales sin perder el contexto y lugar donde fueron generados, que al ser liberados del secretismo militar se transformen en fuente de información, verdad y derecho a saber. Es momento que el Estado declare ciudadanas ilustres a María Bellisi,
Aurora Meloni, Cristina Miura, Marta Casal, Marta Giordano y Graciela Borelli. Montevideo las vio nacer, crecer y luchar. Las valora por su dignidad, por transmitir paz y esperanza, por luchar por los derechos de todos. El Estado debería reconocerlas y en ellas, iniciadoras de este juicio histórico, y en ellas a todos los familiares y a las víctimas. Reafirmamos la exigencia del cumplimiento de los mecanismos de prevención acordados por la legislación nacional y los acuerdos internacionales, Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, así como la aplicación de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas y las recomendaciones del grupo de trabajo para nunca más desapariciones forzadas ni en Uruguay ni en el mundo. Parafraseando a José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Gracias. Creo que estamos todos de acuerdo con las palabras del profesor Oscar Arquestuel. Ojalá que alguien recoja el guante de estas iniciativas que ha planteado recién y que se puedan concretar. Un aplauso nuevamente para él. Muy bien. Siguiendo con la parte oratoria, es momento de escuchar a Elena Zaffaroni. Adelante, Elena. Bueno, gracias. Gracias, Oscar. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar. Acá estoy representando a todo nuestro grupo, madres y familiares, pero acá están las madres, acá adelante, que tendrían que estar sentadas acá, porque esto que plantea Oscar, homenaje a la perseverancia, a las iniciadoras, a las guerreras que han sido y que nos han transmitido esta fuerza para no abandonar en medio de todas esas vicisitudes, porque a este juicio tan importante, con una sentencia tan especial y tan fuerte, se llega luego de tantos años. Están desde el inicio trabajando por el futuro. Así que bueno, bienvenidos todos. Primer evento presencial que tenemos. Una pena que Lucía no esté y no hayamos escuchado lo que podría decir sobre la cita. Y estamos acá con todo ese juicio que en medio de las condenas tampoco nos trajo, no es por menospreciarlo, sino también por los distintos lugares, como no alcanza, son necesarios, son imprescindibles. Está más que importante que se puedan juzgar transnacionalmente cuando acá no había justicia, que se pueda conseguir que la justicia nuestra, quebrar esa barrera que ya plantearemos todo en nuestro texto. Pero no nos trajo dónde está Andrés, dónde está Raúl, dónde están todos los compañeros desaparecidos que Trócoli no aportó y los 13 imputados y juzgados no aportan para terminar con los crímenes. Así que el desafío es mucho más todavía. Entonces estamos reflexionando una vez más sobre el sentido presente de la lucha contra la desaparición forzada. Una lucha que, como hemos dicho, es tan íntima y humana, tan social y tan política. Marcada primero por la desesperación por encontrarlos vivos, la perseverancia como grupo y como sociedad para no rendirnos en la búsqueda de la verdad, la fuerza que nos ha dado la incorporación de nuevas generaciones,
que mantendrán vivas estas banderas que han ido creciendo y enriqueciéndose, pasando de lo individual a lo colectivo, porque nos abarca a todos, ya que están profundamente unidas a todas las luchas por una sociedad más digna, más justa y solidaria, donde el centro es el respeto y el valor a la vida. Objetivos que se ven tan difíciles de alcanzar en el mundo de hoy, siempre atravesados por la desigualdad, la pobreza, el hambre, donde se ha sumado la crisis ambiental, los miles de desplazados, la consecuencia social y económica de la pandemia. Las luchas políticas que hemos visto saltar todo el tiempo acá y allá, que el año anterior, aquí cerca, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Colombia, con el heroico protagonismo juvenil y de los pueblos originarios, alientan la esperanza. No importa lo que ocurra, siempre habrá ímpetu joven, audaz, valiente, que no acepte el lugar de la indiferencia, del miedo, del individualismo protector y que abrirá puertas al futuro. Es estimulante su irreverencia, sus exigencias al poder, la claridad de sus objetivos de proteger la vida y la libertad. Hoy no deberíamos estar hablando nosotros, sino escuchando a las nuevas generaciones que levantan con tanta fuerza esta bandera por verdad y justicia, junto a otras muy suyas, sobre educación, diversidad, disidencia, feminismos, medio ambiente. Sus miradas deberían incidir más en nuestro camino y esto nos lo debemos. Trataré de sintetizar crudamente cómo estamos luego de 37 años de gobiernos democráticos, donde todas las fuerzas mayoritarias del país se sucedieron en los gobiernos. Y estamos mal, estamos muy mal, porque no hemos logrado las básicas garantías para no repetir la cruel experiencia del pasado. Porque los avances de esta perseverante lucha, que han sido muchos, no lograron aún tocar el corazón del terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes. La justicia no se ha convertido en una barrera protectora y educadora contra los abusos y delitos del Estado, especialmente los crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos. La responsabilidad que el Estado asume verbalmente no la ha llevado a la práctica. Por el contrario, los primeros gobiernos post-dictadura, obstinados en la negación y el ocultamiento, prefirieron, como bien se refería Oscar, la ley de caducidad, cuyo efecto se mantuvo hasta el 2011, 25 años después. Y volveremos cada vez sobre lo mismo, resaltar cómo se inicia el camino de impunidad del que no hemos logrado salir. Con ella, con esta ley, no solo no se juzgó la inmensa mayoría de los casos, sino que además se sometió al Poder Judicial al filtro previo del Ejecutivo. Aquellos primeros gobiernos hicieron primar su visión restrictiva, amparando todos los casos y con ello definieron un camino que hirió profundamente nuestra convivencia democrática. Esta ley, bloqueando la posibilidad de justicia, fue un emblema que avaló a la dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el autoritarismo. No olvidemos el caso Berríos, vergonzosamente archivado durante el gobierno de la calle Herrera. Su sombra se extiende hasta hoy sobre cualquier nuevo abuso del Estado, porque sin frenos la impunidad caminará siempre junto al poder. Porque ¿dónde va a dirimir esta sociedad lo permitido y lo inadmisible si no es ante la justicia? El juicio al terrorismo de Estado sigue pendiente. La búsqueda de la verdad y la justicia quedaron en manos de la sociedad, de las propias víctimas y de todas las organizaciones sociales que acompañaron. La lucha contra el silencio y la tergiversación, la denuncia y la memoria quedaron sobre nuestros hombros. Todos los avances los ha logrado la movilización social. Todos los gobiernos posteriores a la dictadura han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza. Todos han sido protagonistas de una u otra forma
de esta historia de impunidad. Es el Estado actual el responsable que las desapariciones continúen, porque la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad imprescriptible y de carácter permanente. Su efecto no está dirigido únicamente a la víctima inicial a quien matan y desaparecen, sino que su mensaje mafioso la sobrepasa, provocando en su entorno miedo, desazón y amenaza. Amenaza que perdura y trasciende generaciones, que amenaza cada una de las luchas de hoy, las sociales, las reivindicativas, las políticas. Un crimen que no cesa hasta conocer todo lo sucedido con cada uno de ellos, de ellas, encontrar sus cuerpos y que se haga justicia. Nuestros objetivos, ¿dónde están? Y nunca más, están indisolublemente unidos. Para que esta historia no se repita, debemos encontrarlos. Las acciones necesarias para encontrarlos son el camino que cimentarán defensas y barreras para el nunca más. La historia nos muestra que existió un camino formalmente legal hacia la dictadura, que fue socavando la institucionalidad paso a paso. Fueron un ejecutivo dispuesto a la represión y al autoritarismo y una mayoría parlamentaria sumisa y cómplice, que aprobando continuas medidas de limitación de libertades, desatendiendo las múltiples denuncias de torturas y asesinatos, permitiendo la intervención del ejército en la represión y luego de la justicia militar para juzgar a civiles, cimentaron lo que terminó llegando en junio del 73. Así se impulsó la teoría del enemigo interno, la clave de la infame doctrina de la seguridad nacional en la que se han formado las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta el 2019, y así se justificó la brutal represión de estos 12 años. Todos fuimos categorizados porque todos éramos enemigos. Las Fuerzas Armadas, basadas en esa doctrina, pautaron sus objetivos y los mantuvieron durante toda la dictadura. Nuestras desaparecidas y desaparecidos fueron parte de esos objetivos. Es una lista selectiva de 197 compatriotas. Han pasado 50 años de nuestro primer caso. En julio de 1971, Abel Ayala fue secuestrado y desaparecido por el Escuadrón de la Muerte, grupos de acción parapoliciales, paramilitares, que actuaron ilegalmente, pero amparados y fomentados por el gobierno de la época, de Pacheco Areco, y al impulso del avance militar. El estudio de los casos y hasta los mismos tribunales de honor convalidan la convicción de que la suerte de nuestros desaparecidos, su muerte y su desaparición misma fueron decisiones adoptadas por los altos mandos. ¿Por qué cada uno de ellas? No lo sabemos aún, pero sí la característica de este crimen y cómo su acción, esta que dijimos, que excede a la misma víctima, buscando disciplinar a toda la sociedad. No lo pensábamos así en aquellos primeros años. Demoramos en entender y aceptar la crueldad de estos hechos, la participación institucional de las Fuerzas Armadas, los pactos supranacionales como el Cóndor, la utilización de los niños como trofeo de guerra. Junto a la acción represiva de esos años, la dictadura preparó su impunidad posterior. Con la participación masiva de sus cuadros, aseguró el pacto de Omertá, ocultó la información, obtuvo complicidades políticas notorias e implantó su brutal amenaza simbolizada en los cuerpos de nuestros desaparecidos y desaparecidas. Los escasísimos avances en la aplicación de la justicia y algunos restos de nuestros familiares recuperados se dieron con el inmenso esfuerzo de la sociedad, superando las obstrucciones y las hazañas del Estado, de sus gobernantes. Fueron las familias, compañeros, testigos, periodistas, investigadores, los que lograron sacar a luz retazos de la verdad, la recuperación de casi todos los niños y unos pocos hallazgos. Reconocemos que no han sido iguales los distintos gobiernos en su sensibilidad social, en el reconocimiento de leyes y derechos.
A partir del 2005 hubieron muchos avances: el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de los primeros desaparecidos. El Poder Ejecutivo no interfirió con el Poder Judicial y aunque siguió vigente la ley de caducidad, se logran condenas importantes como la de Bordaberry, Juan Carlos Blanco y Gregorio Álvarez, expresamente excluidos como tales en el texto de la ley. Y aquí hacemos un reconocimiento a los abogados de nuestras causas, a los fiscales y jueces que lograron esas primeras sentencias con todo lo que eso significó. En ese periodo se votan leyes que consagran estos delitos y leyes reparatorias. Muchos espacios para trabajar la memoria, donde la sociedad civil está cumpliendo un inmenso rol de educación y conciencia. Y la incautación que hizo la ministra Azucena Berruti de un archivo encontrado en el GION, importante en sí mismo y también como una muestra de que era posible actuar decididamente. Sabemos diferenciar, pero no fueron a más, ni en lo que respecta a cortar con esta impunidad, ni en revisar las Fuerzas Armadas y exigir todos los datos para continuar la búsqueda de los desaparecidos, ya que los hallazgos efectuados demostraban que sabían dónde buscar. Se habilita también esos años el trabajo de equipos que siguen hasta hoy de investigación, de búsqueda, con un presupuesto que el actual presidente también comprometió y cumplió. Quienes con inmenso compromiso, todos estos trabajadores, con miles de obstáculos, robos e intimidaciones, dan vuelta a la tierra ciegas desde hace años. Su única información, luego de los dos primeros hallazgos, proviene de los mismos denunciantes y en más de una oportunidad fueron amenazados ellos y algún soldado que arrimó un gato. Mientras tanto, los comandantes en jefe como Bertolotti, Manini, se limitaron a observar, a distraer, a aportar datos falsos para obstaculizar, como pasó cuando se estaba cerca de los restos de Bleyer y que no se aparejó siquiera una amonestación. Ningún gobierno exigió a fondo, haciendo cumplir su autoridad, la información que sabemos existe. No somos nosotros los que tenemos que explicar por qué esta situación se extendió hasta hoy. ¿Por qué ese divorcio entre los dirigentes y sus militantes que han hecho propia esta causa por verdad y justicia? Cada 20 de mayo se muestra cómo crece e involucra a votantes de todos los partidos y a todas las generaciones. Pero sí tenemos claro sus consecuencias que se evidencian cada vez más. La instalación estructural de la impunidad que ha impregnado todos los ámbitos. Empezando por los distintos ejecutivos que jamás lograron la real subordinación de las Fuerzas Armadas, ni llevaron adelante la necesaria reformulación, ni los cambios en su formación, ni exigieron la entrega de todos los datos que poseen, empezando por la ubicación de los restos de nuestros desaparecidos. Siguiendo por los distintos parlamentos omisos que tampoco pugnaron por ello. Recién en 2019 lograron modificar tibiamente algunos aspectos de la Ley Orgánica Militar creada en dictadura. Y seguimos esperando un debate público y profundo sobre qué Fuerzas Armadas debe tener nuestro pequeño país, si es que precisa alguna. Continuando por una Suprema Corte de Justicia obsecuente que avaló la ley de caducidad, una ley rotundamente anticonstitucional, que además sojuzgaba su independencia, y que cuando ésta deja de ser un obstáculo, permite todo tipo de chicanas y demoras, sigue sin reconocer estos delitos como de lesa humanidad, acorde a los tratados libremente asumidos por Uruguay. Y llega al colmo inconcebible de dar el caso Roslik como cosa juzgada y por la intervención que tuvo en su momento la justicia militar. Es absolutamente inaceptable. Terminando con la presencia en la coalición que hoy nos gobierna de un partido militar que no tiene empacho en avalar desde el Parlamento lo actuado por dictadura y sus criminales más conspicuos. Nada de todo esto sale del aire. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012, en el caso Hellman, significó un impulso importante que habilitó a avanzar.
El Estado debió realizar el reconocimiento público de haber cometido estos delitos, pedir perdón. Se comprometió a concretar algunos cambios, entre ellos la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, cosa que recién se hace efectiva en el 2018 con la designación del fiscal Percival a cargo de la misma. Fue un acierto concentrar los casos hasta ese momento dispersos, lo que permitió la acumulación de conocimiento y sacar a luz, junto a los nombres de siempre, a nuevos imputados a los que se les pide procesamiento. Su positivo trabajo ha ayudado al armado del complicado puzzle de la operativa represiva, resaltando la coordinación de los distintos organismos, CID, OCOA, PNI, dentro y fuera de fronteras. Su principal escollo sigue siendo la Suprema Corte de Justicia, que permanece refractaria a la normativa internacional, como dijimos, y a la misma sentencia de la CID, que la obligaría a tomar una actitud proactiva y a entender estos crímenes como de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles. A pesar de hechos tan importantes como todo lo que acabamos de escuchar sobre el juicio de Roma, que ha dejado claro que no existen fronteras para los delitos de lesa humanidad, el lento avance de la justicia y la obtención de algunos procesamientos poco nos han hecho avanzar en el sentido de la verdad, de lo que debemos conocer como sociedad, y nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos. En definitiva, la suma de omisiones de los poderes del Estado terminan reafirmando el pacto de omertad de los perpetradores y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz y que va impregnando nuestra vida cotidiana y nos impide lograr nuestro reclamo de verdad, justicia y nunca más. Los datos están, la información está, hay sobradas pruebas de ello. Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan. Siguen vivos muchos de los principales protagonistas. Los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos, los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos, escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos documentos a los que hemos accedido lo confirma. ¿Qué hacemos con todos estos fragmentos de verdad? ¿Qué hicieron los gobernantes con ellos? ¿Qué cambios? ¿Qué exigencias? Este tema no tiene que estar en las rencillas electorales. De una vez por todas, los gobernantes y cada una de las fuerzas políticas se deben hacer cargo. Es su responsabilidad terminar con esta tolerancia, con esta falta de compromiso con la democracia. Nadie los votó para sostener un crimen atroz. Su omisión en tantísimos años han dañado profundamente los valores que nos distinguen y cimentan nuestra convivencia. Hoy todo esto se evidencia más que nunca y no es casual. La permisividad a la impunidad que los gobiernos han sostenido llevaba implícita una revalorización del autoritarismo que apenas encontrara un marco propicio iba a ser eclosión. Está en juego desde la movilización sindical a la libertad de cátedra. Se intenta confundir el significado de la laicidad, el uso del espacio público y hasta la terminología básica, donde política o ideología, en lugar de ser la base para un debate que amplíe la visión del mundo, pasan a ser ofensivas. Con la LUC se pretende dar un marco jurídico a todo esto. Por eso hemos acompañado y apoyado la recolección de firmas para dar un verdadero debate y ver en cuánto de esta normativa impuesta el pueblo acuerda. Nos congratulamos con la obtención de las 800.000 firmas que habilitarán el recurso de la democracia directa y convocamos, junto a todas las organizaciones de derechos humanos, a informarnos, a debatir, a involucrarnos. Entre nuestros desafíos está no retroceder. Detrás de cada conquista hay mucha lucha y mucho dolor que nos anteceden. Que cada generación pueda pelear por sus propios sueños sin que eso signifique poner en juego su vida. Por eso, una vez más, exigimos a los tres poderes del Estado que nos digan dónde están nuestros desaparecidos,
nuestras desaparecidas, que nos digan toda la verdad de lo que pasó con cada una de ellas, porque ellas, porque ellos, queremos toda la verdad sobre la operativa que nos desapareció y que paren con este crimen. La nuestra no es una lucha de los familiares, es la lucha de todas, de todos, porque todos somos familiares. Verdad, memoria y justicia, nunca más terrorismo de Estado. Bueno, muy bien, lo dijo Elena, todos somos familiares, queda mucho por hacer, queda mucho por saber. Cuando escuchaba las palabras de Elena, recordaba lo que pasaba el otro día en el Parlamento, ¿no? Que por un lado, en un acto democrático, estaba la diputada Verónica Mato, que del Parlamento sabe, varios expresidentes juntos, todos hablando, pero lamentablemente alguno dice que hay que dar vuelta a la página y no mirar el pasado. Hay que seguir peleándola, hay que seguir luchando. Les pido nuevamente un aplauso para nuestros senadores. Bueno, muy bien, y mientras los despedimos, al profesor Oscar Testuel y una Zafaroni. Muchas gracias. Vamos a, como decía en el comienzo de esta actividad, vamos a tener un cierre artístico, no sin antes agradecer obviamente a todo el personal de la Sala Citarrosa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de familiares de detenidos desaparecidos, también en la página web de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Nos están viendo en vivo desde las 7 de la tarde, agradecimiento también a la Intendencia de Montevideo. Aprovecho la Intendenta Graciela Coso, que está por aquí, un saludo para ella, también a las autoridades municipales, también de la Institución de Derechos Humanos, el rector Rodrigo Arín, diputada ya con Verónica Mato, que está por aquí también. Bueno, gracias a toda la gente que ha asistido, que nos ha estado acompañando a través de las redes. También nos dicen que mucha gente se ha estado comunicando, así que también les queremos agradecer la presencia a todos ellos. Decía, una actividad que tendrá un cierre artístico y será a cargo del señor Alejandro Espuntone y de Guzmán Mendaro, el dúo, son duros a veces, sí, el dúo Espuntone Mendaro, a quien le damos un aplauso. Son duros pero de gran corazón. Bueno, buenas noches. Es un honor verdaderamente estar tratando acá para ustedes y aportando lo que sabemos hacer. Gracias por prestarnos sus orejas. Cuando